Bien, trabajando en objetos, tenemos muchas veces que guardar valores, ¿sí? Guardar, recordar, ¿sí? Los usamos como sinónimos, ¿sí? Más allá que imaginemos las variables como un lugar donde uno guarda algo, o las imaginemos como una flecha hacia algo. En cualquiera de las dos acepciones, la idea de las variables es que mediante un identificador hacemos referencia a un valor. Digamos, recordamos, conocemos un valor. Y ese valor va cambiando, ¿sí? En la metáfora de la flecha va cambiando hacia dónde hacemos referencia, y en la metáfora de la cajita va cambiando el contenido, pero la idea es que en una variable hacemos referencia a un valor. Y que cuando asignamos a esa variable es como que dejamos de conocer al valor anterior, porque hay lugar para un elemento, ¿sí? Entonces, es como tener en la mano. Si en la mano tengo este coso de yerba y quiero agarrar el termo, digamos, dejo de tenerlo, ¿sí? O tengo el termo o tengo la yerba, pero no las cosas a la vez. Cada vez que agarro algo, pierdo lo anterior. Y eso es un problema para cuando uno quiere tener muchas cosas a la vez, ¿sí? No es un tema novedoso porque ya lo conocemos de otros paradigmas, pero para eso aparecen las estructuras de datos, ¿sí? Son datos o elementos, acá vamos a decir objetos, objetos que contienen a su vez muchos objetos, ¿sí? Eso también pasa en los atributos, ¿no? Uno también, como si tiene un objeto que representa a Juan, y Juan tiene 10 años y va a la escuela y tiene un caramelo, también indirectamente cuando conocemos a Juan, conocemos su edad y son varios valores. Pero representa una sola cosa y sabemos que se refiere a Juan. En general, los objetos que manejan objetos, que son las colecciones, evidentemente, tienen dos características principales. Una es que contienen varios objetos, lo acabo de decir, uno puede tener una, dos, tres, 1 millón de elementos todos agrupados bajo uno, pero además son objetos que no saben a lo que contienen. Es decir, saben lo que tienen, pero su comportamiento no está vinculado directamente a los datos que contienen. Es decir, son genéricos, son contenedores multifunción, ¿sí? Digamos que su tarea es independiente del tipo de contenido que tenga. Por ejemplo, en el ejemplo de Juan, digamos, Juan, la edad representa algo puntual. Yo le puedo preguntar a Juan si es viejo porque conoce su edad, si es joven, si va a la escuela, si no va a la escuela. En una colección va a ser un objeto que si tiene muchos elementos, no, le puedo preguntar cosas genéricas, por ejemplo, cuántos elementos tiene, ¿sí? Lo cual funciona cuando ese recipiente, esa colección, es de yerba o es de números o tiene adentro cosas que representan personas, ¿sí? Decir cuántos son es algo genérico y en esa genericidad está la potencia de las colecciones. Son muy versátiles. Uno guarda, contiene muchas cosas y la forma de trabajar con ellas es igual independientemente de qué contenido tiene. Y pueden tener 1 o 1 millón de elementos. Entonces, varían en su cantidad, en su tamaño, hasta puedo combinar elementos y tienen métodos, tienen comportamiento muy genérico. De hecho, ya con matices estuvimos trabajando esa idea no solamente en Prolog y en Haskell, sino que también la conocen de algoritmos, ¿sí? Porque realmente es una herramienta muy común que haya estructuras del estilo de las listas, colecciones, arreglos. Así que tal vez no sea muy novedoso lo que estoy diciendo hasta ahora. Pero, de todas maneras, viene bien remarcar esas dos ideas. Avanzando más en la idea de objetos, la forma de comunicarnos con las colecciones va a ser enviando mensajes, ¿sí? Entonces, también es un objeto. La colección también entiende mensajes, también tiene mensajes que son preguntas, y por tanto tenemos respuestas, y tiene mensajes que son órdenes, y entonces la colección cambia, ¿sí? Así que esa misma
también van a poder ser polimórficas, es decir, si en la colección hay elementos diferentes, muchos elementos, bueno, tendré comportamiento polimórfico, ¿sí? No nos va a interesar cómo están hechas por dentro las colecciones, como todos los objetos que estamos usando que ya vienen con el lenguaje, ¿sí? Nunca nos pusimos a ver cómo los números se suman, ¿sí? O cómo hace el game para internamente agregar un visual, ¿sí? Simplemente lo usamos. Bueno, con las colecciones va a pasar lo mismo. Vamos a intentar conocer un abanico de mensajes que entienden, pero salvo por curiosidad o porque a alguno le interesa y se puede hacer, no vamos a meternos a ver cómo están hechos los métodos, ¿sí? Cómo es que cuentan la cantidad de elementos de una colección. Simplemente le mandamos el mensaje y nos responde, ¿sí? Este, vamos a verlo con ya usando Wolof con un ejemplo, nuestros primeros ejemplos de colecciones. Así que ustedes también, si quieren ir abriendo mientras tanto el entorno, estoy encontrando la carpeta, ahora ya comparto pantalla, apenas abra. Ahí está, ahí abrió, así que ahora les comparto pantalla. Bien. Entonces están viendo Word. Tengo un archivo abierto, pero nada, lo cierro. Vamos a crear, antes de crear un proyecto, no, incluso esto, esperen que cierre todo. Tuc, 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 tuc. Ahí está. Vamos a crear un proyecto nuevo, pero antes de eso vamos a verlo con la terminal. Recuerden que este iconito es el que nos permite abrir una consola sin necesidad de un archivo asociado. Así que ahí estamos viendo la consola. La forma, para empezar por lo más básico, de expresar que algo es una colección es con elementos sintácticos que son los corchetes. ¿Sí? Esto es muy parecido a Haskell. Uno separa con coma los elementos y termina con el corchete. Eso ya es una lista, una colección con esos 4 valores. ¿Qué le puedo preguntar a la lista? Y las cosas que se imaginarán. ¿Sí? El tamaño, como decía recién. Uno tiene que meterse por ahí si es length, size, pero bueno, no hay tampoco tantas variantes. Algunos métodos sí son distintos, otros valores son muy parecidos a los de Haskell. Pero le preguntamos si cuál tamaño tiene. Otra pregunta típica, si tiene o no un elemento. Acá sí, la palabra es distinta, se llama contains, y nos dice que al 4 escribí mal. Me sobra una. ¿Contiene el 4? No, es falso que lo contiene, mientras que si le pregunto por el 2, es verdadero. Le puedo preguntar por el primer elemento y lo respondo. ¿Sí? Bien. Son métodos que son preguntas, entonces tengo una respuesta. Pero también son interesantes los métodos que tienen efecto, ¿sí? Para lo cual yo necesito una referencia para guardar la colección, así después veo qué pasó con el efecto. ¿Sí? Porque si es una pregunta, tengo una respuesta. Pero si quiero que cambie, tengo que ver cómo estaba el objeto antes y después. Así que la misma lista de recién la voy a guardar en una variable. Variable, una lista, guardo esos 4 valores. De forma tal que si ahora le mando un mensaje, de paso, tenía acá el diagrama abierto, fíjense que la lista me dice que tiene cada valor en una posición. ¿Sí? A la flechita le pone un número que es el subíndice, porque internamente lo maneja así. Recuerden que en el diagrama de objetos estamos como viendo por arriba, como metiéndonos, como inspeccionando los objetos. Vemos la información que es privada, propia del objeto en esta visión de diagrama, ¿sí?
desde el punto de vista del resto del código, mandamos mensajes. ¿Sí? Entonces a esa lista vamos a mandar un mensaje que sea, que tenga un efecto. ¿Sí? Digo, le agrego el objeto 8. Entonces, en la terminal no veo nada porque no fue una pregunta, pero en la visión del diagrama veo que hay un elemento más. Yo acá lo puedo ver directamente, le vuelvo a preguntar el tamaño, que antes era 4, y ahora me dice 5. O sea, tengo una forma indirecta de preguntarlo, o preguntarle si contiene el 8. ¿Sí? Lo cual también es cierto, porque lo acabo de agregar. Perdón, no, pregunté con... hice cualquiera. Quería preguntar el context no al literal, sino a una lista. De hecho, también hice mal lo anterior. Estaba hablando sin mirar lo que hacía. Vuelvo atrás. Como a la lista agregué el 8, ahora le pregunto a esa lista si contiene el 8 y me da que sí, y la pregunta por el size la tengo que hacer también a una lista, y en vez de 4, como la original, debería darme 5. Entonces, bueno, medio simple estos ejercicios. Ya la complicamos, ya enseguida la complicamos, no se preocupen de que va a ser así de aburrido. Entonces, bueno, tiene efecto, agregamos un elemento. ¿Queremos sacarlo? Y sí, el remove lo saca. ¿Qué queremos sacar? ¿El 1? Bueno, movemos el 1 y el 1 deja de estar. ¿Sí? ¿Queremos hacer algo más brusco? ¿Remover todos? El mensaje clear que hace eso. Clear sin parámetros, ¿no? No necesito decirle qué, porque lo que borra es todo. La lista sigue existiendo, la misma variable de la referencia, nada más que ahora no tiene elementos. Si se me ocurre preguntarle el tamaño, es 0. Entonces, así, mensajes que de este estilo hay unos cuantos. ¿Sí? Están estos que mencioné y otros más. Ahora, para lo difícil, lo interesante, más que manejar esto, es usarlo adecuadamente en un problema. ¿Para qué querría yo usar una colección? ¿Para guardar qué? ¿Qué objetos podría meter ahí que no sean simplemente números? Bueno, tengo que construir un escenario donde tengamos objetos para guardar y queramos guardar. Entonces, acá tengo un ejemplo hecho donde lo abro. Me lo abrió acá al lado. Esperen que mueva esta solapa ahí, así se lo ve mejor. Bueno, está un poquito más avanzado, pero yo lo voy a ir mostrando de a poquito. Voy a hacer algunos enter, así no les adelanto lo que pasa. ¿Qué colecciones típicas tenemos? Y si nos ponemos en coleccionistas, están los que coleccionan figuritas, los que coleccionan obras de arte, los que coleccionan automóviles, que tienen una colección muy sofisticada, y entre las clásicas están las estampillas. ¿Sí? De hecho, es una de las que a mí me gusta, y acá, por ejemplo, ven, si la cámara lo puede tomar, una estampilla. Tengo otra estampilla. ¿No? Quiero modelar mi sistema que guarda estampillas. Obviamente, poner una variable estampilla, pediría solamente guardar una, pongo una colección porque quiero guardar muchas. Entonces, Ana, que es nuestro personaje invitado del día de hoy, tiene una colección de estampillas. Entonces, ¿qué sería la colección? Bueno, sería un librito como este, ¿sí? Donde adentro voy guardando estampillas. Es decir, en vez de ser yo quien la tiene en la mano, lo que hago es guardarla acá. ¿Bien? Entonces, esa acción de guardar, por más que se vea mi mano, en realidad es la colección quien de alguna manera tiene la mano y la guarda en su interior. ¿Sí? No me sale esto de hacer marionetas, pero cuando Ana compra una estampilla, lo que sucede es
esta parte de acá, más simplificada, donde hacemos esto. Ana le dice a la colección, agrégame esta, entonces el add, en vez de estar suelto por ahí, está en nuestro código. ¿Sí? La colección va a estar suelta por ahí, está en el código de Ana. ¿Sí? Cuando le pasa algo a la colección que pierde alguna, bueno, en forma análoga, el método remove, que antes lo hacíamos suelto, ahora está dentro del comportamiento de Ana. Cuando le pasa que pierde una, le dice a la colección que la remueve. ¿Sí? Bien. En realidad, acá no estamos diciendo qué es lo que hay acá. ¿Sí? Si la estampilla es un string, un número, si hacemos un objeto para cada estampilla. Las cosas que hacemos, agregar y quitar, no tiene ningún vínculo con el tipo de contenido que tenga. ¿Sí? Hagamos otro que estos dos también son bastante simples, pero ya que estamos los agregamos para repasar lo que hacíamos recién en manera suelta, que es, si tiene alguna, le preguntamos a la colección si lo contiene y cuántas estampillas tiene, le, le decimos el size de la colección. Bien. Ahora bien, esto va a funcionar, esperen, yo voy a comentar de acá hasta el final para que lo que tengo hecho no me moleste. Ahí está. Si ejecuto esto, ahora desde la terminal, desde la consola, esto debería funcionar. Acá que me abrió el diagrama dinámico, perfecto. Esto lo voy a poner acá y acá tengo la terminal. Entonces le digo, Ana, a ver, mostrame cómo está Ana, y tiene una colección de estampillas vacías. Ahora le digo, Ana, comprá eh, esta estampilla y lo agrega. Uy, no, comprar. ¿Qué es compra? Ahí está. En la lista puso, uy, qué grande quedó el diagrama, acá, esa estampilla. No hay ningún problema en que ahora yo ya compre el número 5. Lo agrega a la lista. No hay conflicto en lo que guarda. La colección es bien versátil. Me permite guardar lo que sea, como cualquier variable. ¿Sí? Y ahora le digo que Ana, en lugar de comprar, pierde el 5, lo saco al 5. Le pregunto cuántas estampillas y me responde una. Ahora interactúo con Ana. ¿Sí? Yo, como el resto del sistema, no interactúo con la colección tal cual. Yo le pregunto a Ana y es Ana la que le pregunta a la colección. ¿Sí? Entonces, no confundir la colección con otro objeto que conoce la colección. ¿Sí? Primer no, un ítem importante. ¿Sí? Como todos dijimos de objetos, encontrar a quién le mandamos el mensaje. Por más que parezca parecido que al comprar estamos agregando, no, estamos comprando. Ana decidió lo que compró guardarlo, tal vez podría haber hecho otra cosa. Este método comprar podría tener más lógica y eh, descontar la plata que tiene, ganarse un premio porque se compró una estampilla muy valiosa. Acá puede haber cualquier otra, tener otra colección más con otra cosa, mandar un mensaje a otro, avisarle al novio de Ana que, uy, me compré la estampilla. Es decir, podemos agregar acá un montón de cosas. Hoy, como estamos practicando colecciones, como que nos limitamos a que lo agrega a la colección, pero Ana en sí compra. Y eso puede implicar algo totalmente mucho más complejo, diferente que simplemente manejar la colección.
de hecho, ahora después lo vamos a modificar un poquito. El otro vínculo a tener en cuenta es con el contenido, ¿sí? Acá agregué algunos valores, pero vamos a ir por el camino de modelar como objetos las cosas que guardamos en la colección de estampillas. Entonces, por acá tengo ya algunos elementos creados. Los voy a ir presentando de a poco. Tengo una estampilla del Mundial 78, ¿sí? Una estampilla emitida acá en Argentina, sobre los estadios del Mundial. Después tengo acá un objeto, una estampilla muy famosa, se llama Penny Black, fue la primera estampilla que se emitió en el mundo, ¿sí? Por ahora simplemente lo definimos. Y esta que tenía acá recién, les mostré, es de unas flores, dice flores silvestres. Bueno, es el objeto flores de Nicaragua. Perfecto. Y tenemos tres objetos. ¿Los puedo agregar? Sí, yo podría hacer que Ana empiece con algunas de esas estampillas. Capaz que el Penny Black lo tiene porque es una coleccionista muy importante. Entonces la lista no la empezamos vacía, la empezamos con una estampilla y después que otra las compre. ¿Sí? Entonces, si volvemos acá a la consola y corremos de vuelta el código, cuando apenas preguntamos por cómo arranca Ana, ya tiene ese objeto y podemos comprar otros. ¿Cuántas estampillas va a ser una? Pierde, compra eh, las flores de Nicaragua, ¿no? Y así agregamos objetos. Bien. Entonces, que sean números, que sean strings, que sea un objeto nuestro, no cambia lo que hicimos hasta ahora. Pero es más interesante cuando en el código empezamos a usar el contenido que hay en la lista para algo. Yo podría querer preguntarle a Ana cosas donde empiece a tener importancia el contenido. Por ejemplo, le puedo preguntar, el método se va a llamar, no se me ocurre un nombre más corto, pero es así como eh, lo último que compraste está bueno. ¿Sí? Es como preguntarle, lo que me está imaginando es, bueno, Ana se encuentra y quiere contarle sus novedades de la colección a alguien. Entonces, la pregunta es si lo más reciente que compró está bueno o no. Lo cual, como su nombre indica, incluye que sea lo último, pero también el está bueno ya no es algo específico de la colección, sino de la estampilla. Entonces vamos a construir este método de esta manera. Va a retornar, que es lo último que compró. Vamos a averiguar qué es lo último que compró, pero lo que va a retornar, lo último que compró lo preguntamos con last. Eso nos da el objeto. Y ahora que tenemos el objeto, a ese le preguntamos si está bueno. Entonces, el last no sabe de estampillas, perdón, la colección no sabe de estampillas, pero sabe responder el último. Y es Ana que sabe que lo que guardó ahí es una estampilla que le puede preguntar el mensaje, está bueno. ¿Sí? Y Argentina 78, supongamos, o la de las flores, tiene que tener el método, está bueno, y responde tú. Entonces, si esto está definido así y ejecutamos lo mismo que recién, que le preguntamos a Ana cuántas estampillas, compra de flores, si ahora le agregamos el mensaje, Ana, lo último que compraste, esperen que me lo voy a copiar así no te pega tanto, y seguro que me equivoco,
tardé más también escribiéndolo. ¿El último que compraste está bueno? Sí, porque le mandó el mensaje al objeto que le respondió la colección. A ver, este programa funciona porque hice la prueba así medio tuneada. Si ahora Ana de pronto pierde esa estampilla y le vuelvo a preguntar, ahora el último que compró es el Penny Black y el Penny Black no entiende el mensaje, se llega a ver, el mensaje está bueno. ¿Sí? Pues acá es donde empieza a tener vigencia todo lo que vimos antes. En realidad, si yo a lo último le pregunto si está bueno, todas las cosas que tengo acá, previendo que puedan ser alguna vez la última, o todas las cosas que vaya agregando, previendo que en algún momento sean la última, tendrían que entender el mensaje está bueno. Entonces, no es que falla cuando lo agrego, falla cuando le pregunto si lo que agregué no entiende el mensaje. Entonces, eh, la forma de resolverlo es definiendo el método. El método está buena, sin duda la del Penny Black está buena, estaría buenísima de poder tenerla. Y la de Argentina 78 es bastante común, el método está buena. Vamos a hacer una versión fácil que después lo hacemos. No más allá que sea interesante una lógica que tiene, el polimorfismo nos permite que esto funcione. Entonces, cuando ejecutamos de vuelta esto con todo el mismo código, la secuencia que antes fallaba, ahora debería funcionar. No funcionó. ¿Qué hice mal? Pusiste Al está Está buena y ese está bueno, bueno. escribí mal. Perdón. Es el problema de que las estampillas se autoperciben femeninas. Y en realidad yo puse el mensaje en masculino. Vamos de vuelta. En la consola ejecutamos sí de vuelta todo el mismo código. Y ahora sí, lo último que compré, luego de haber perdido las flores, que era el Penny Black, está bueno. Entonces, conclusión, al menos parcial de este momento. Las colecciones son lo suficientemente versátiles para guardar cualquier cosa, pero ojo con lo que después voy a hacer con eso. Voy a guardar cosas polimórficas para el uso que haga de ellas. Esa sería la forma breve de decirlo. ¿Sí? Voy a poner en ella objetos que después entiendan los mismos mensajes, más allá que sean objetos diferentes. Porque siempre los objetos son diferentes. Y bueno, pero todos los que ponga tienen que entender los mensajes que alguna vez le pida. En este caso, que esté bueno. Pero fíjense que la colección eh, se bancó todo con o sin mensaje polimórfico. ¿Sí? Entonces, nuevamente, así como les decía hace un minutito, no confundir a Ana con la colección, tampoco confundir a la colección con la estampilla. ¿Sí? Preguntarle, ¿está bueno a la colección? No tiene ningún sentido. La colección no entiende nada de las cosas que tengan que ver con las estampillas. Sí sabe de últimos y primeros, tamaños y pertenencias, las cosas propias del ser conjunto. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Avanzamos entonces. Eh, Ahora sí, muchas veces queremos hacer cosas más sofisticadas y también recordando a Haskell y a otros lenguajes que hemos visto como Prolog, aunque no hayamos metido en Prolog tanto con esto, sobre todo a Haskell, hicimos tareas donde pasábamos por parámetro algo más que un elemento. ¿Sí? Vamos a hacer el contexto. Quiero hacer el método las buenas. Quiero preguntarle a Ana que me diga todas las estampillas buenas que tiene. Si estuviésemos en Haskell, haríamos
un filter probablemente, ¿no? En la lista de todas estas estampillas filtramos aquellas que sean buenas. Y pasaríamos como parámetro la función, ¿sí? Hablamos largo y tendido de la idea de orden superior, no solamente lo usamos, sino que definimos nuestras propias funciones de orden superior, pusimos funciones en todos lados, las compusimos, jugamos mucho con ese concepto en funcional. Ahora vuelve la idea de orden superior, aunque con un perfil, con unos matices, que es lo que ahora les voy a contar. Por un lado, para dejarlos tranquilos, vamos a ponernos del lado de usar orden superior y no en la cocina, del otro lado del mostrador, en cómo implementar. Si vamos a limitarnos a usar las cosas que ya vienen hechas en Wolock, con esta idea de pasar por parámetro a lo que no es un dato común, ¿sí? Entonces, en funcional eran funciones que recibían funciones, las que denominamos de orden superior. Por ejemplo, el filter, el map, el fold, todas estas. Lo que recibía no era un valor común, sino la función para que adentro del filter se la aplique. Acá pasa lo mismo, y nos van a servir de vuelta los bloques para expresar esa idea. Entonces, para filtrar, para decir que a la colección la filtramos, el receptor del mensaje va a ser la colección de estampillas, ¿sí? El mensaje también va a ser filter, y el argumento va a ser un bloque, donde lo que le pasamos es el objeto que contiene el mensaje. Así como el otro día lo usamos para las teclas, para una repetición, acá en las colecciones es fundamental. Entonces, filtramos todas las estampillas tal que la estampilla está buena. Entonces, como el filter no sabe qué es lo que tiene, hay que decirle por parámetro cuál es la acción, o la pregunta en este caso, con la cual va a filtrar. Entonces, el filter sigue siendo genérico. Filtra lo que sea sobre la colección de lo que sea, porque sabe de filtrar, sabe que el bloque que reciba va a ser booleano y lo va a aplicar. Y algo le va a decir sí o no, eso es lo único que necesita saber. ¿Cómo funciona esto por dentro? ¿Cuál es el mensaje? El filter lo recibe, ¿sí? No tiene que estar predeterminado. Por eso es que se mantiene la versatilidad de las colecciones. Entonces la sintaxis es la de los bloques del otro día, de los bloques con parámetros. La llavecita, una variable que hace referencia, en este caso, a cada elemento de la colección, y el bloque con el mensaje, ¿sí? Como acá queremos filtrar, es un mensaje que responde booleano. Yo le puse puede haber puesto estampillas, puede haber puesto otro nombre, ¿sí? Entonces vamos con las buenas. Yo, para ir facilitando las pruebas y no tener comprando a cada rato, voy a decir que ya arranque con la de Argentina 78 y que ya tenga la de las flores de Nicaragua, ¿sí? Así directamente cuando lo probamos, es más, podemos chequearlo para que se queden tranquilos, que Ana, cuando empieza, ya tiene, a ver si se ve mejor, en su lista a este objeto, a este de acá, y este voy a darlo por acá arriba, ¿sí? Así lo vamos a achicar un poquito más. Ahí está. Bien, entonces ahora le preguntamos, Ana, decime las buenas. Otra vez escribí mal. Sigo con el está buena con A. Eh, Ven, acá estaba la advertencia y no la vi. Está buena. Es el nombre del método. Ejecutamos de vuelta. Bueno, lo único que me lo vuelvo a desordenar. Eso es lo antipático de tener que haberme equivocado. Están los tres. Entonces, ¿ven? Las buenas ya lo hizo, me devolvió la lista con los dos elementos. Pasa que me devolvió la colección y la perdí, porque no tuve la precaución de guardarla. Vamos a hacer lo mismo y tener una variable, otra lista, donde recuerdo las buenas.
Entonces, fíjense que otra lista aparece acá, es una variable cuyo contenido es el penny black y las flores de Nicaragua. Es decir, es una nueva referencia al mismo objeto que ahora está en dos colecciones. Entonces acá ya de las metáforas que usamos de variables, la de las cajitas nos queda corta, es más interesante la de la flecha, porque este elemento está en dos cajitas a la vez, ¿no? Está en dos colecciones a la vez, dentro de la lista y dentro de la otra lista. Pero bueno, pero el filter funcionó. Devolvió una nueva lista sin tocar a la lista original, sin modificarla, obtenemos una nueva lista. Entonces, con este manejo de bloques y las colecciones, se amplía muchísimo las cosas que podemos hacer. Vamos a hacer, y no vamos a cargarle todo a Ana, vamos a jugar desde acá también, ¿sí? Así hacemos más rapidito. ¿Sí? Bien, a otra lista vamos así, agregarle la de Argentina del 78. Entonces tenemos las tres también. ¿Sí? Más, le podemos decir a Ana que las pierda. Pierde la de Argentina, ¿no? Entonces deja de estar en la colección, pierde la de las flores. Pero siguen estando en nuestra colección que tenemos acá suelta. ¿Sí? Esta nos pierde también. No sé por qué los agregué si lo iba a perder, pero bueno. Bien. Pero en otra lista las tenemos. ¿Sí? Entonces, podemos también ver si hay alguna que cumple la condición. Y nuevamente usamos un bloque. ¿Hay alguna elemento, una estampilla en la condición que verifique que está bueno? Y esto nos va a responder que sí. ¿Hay alguna que no está buena? También es cierto. O sea que si le pregunto si todas están buenas, con un all, la respuesta va a ser false. Si recordamos las otras funciones de Haskell, la que aparece es el map, en la lista en el top 5 de funciones más usadas, pero acá curiosamente no va a ser de las más interesantes. Existe también, ¿eh? Yo hago map y obtengo una lista de booleanos en este caso. Si mapeo un bloque booleano, obtengo 3 booleanos. Tal vez sea más interesante hacer un método eh, que no sea booleano, que me devuelva una lista de otra cosa. Entonces vamos a nuestro ejemplo y lo mejoramos un poquito. De hecho, acá tenía alguna información ya hecha acerca del precio. ¿Sí? De hecho, me voy a copiar todo esto. Así tenemos ya bastante lógica más para lo que sigue después. Esta Argentina le agregamos una variable que nos dice qué tan desgastada está, porque le pasan cosas, cuál es el valor. El precio depende del original, pero con un porcentaje de desgaste. Entonces va perdiendo valor si se desgasta mucho. El método desgastar es el que hace que se desgaste. Sabemos que, este lo saquémoslo, tenemos el método, bueno, dejamos, de autenticidad, a ver si es original o un tipo de falsificación. Perfecto. Vamos al Penny Black y también nos tenemos este código de acá que nos va a servir para los ejemplos que vienen después. Entonces, el Penny Black, este método tengo que correrlo para abajo. Está bueno, sí, no es falsificada. El precio depende de que esté falsificada o no. Cuando es falsificada no vale nada, si no vale 1.000.000. Sabemos el año en el que se emitió.
Y cuando de pronto la mandamos, la hacemos estudiar, se descubre que era falsificada. Entonces, el método de estudiar hace falsificar el truco. Este lo voy a sacar por ahí. Y es auténtica cuando no está falsificada. Entonces podría preguntarle, ¿hay alguna auténtica de las estampillas? ¿Hay alguna cuyo precio sea? Y ahora lo vamos a hacer. Y ya que estamos, hacemos la de Nicaragua, que me voy a copiar una implementación muy simple. Esta de Nicaragua, tenemos poca información. Y simplemente sabemos que cuesta 15 después del año 73, es auténtica y esto lo voy a sacar todo. Entonces, con ese nuevo comportamiento podemos hacer eh, otras consultas. Ejecutamos esto y le vamos a decir, bueno, a otra lista, vamos a guardar que tenga en la variable otra lista. Entonces, nuevamente no le preguntamos a. Ponemos acá el penny black, las flores de Nicaragua y Argentina 78. Perfecto, ahí está. Ahora sí mostramos los atributos, el desgaste. Entonces podemos hacer un map más interesante que el de recién. Más que está bueno, le preguntamos el precio, ya que es polimórfico en todos, y obtenemos una lista de números. ¿Sí? O para hacer el filter, tal vez la expresión ahora es más interesante. Filtramos aquellas que el precio sea mayor que 50. Bien, empezamos a jugar con mensajes más interesantes. Pero de todas maneras, el map no es lo que más vamos a usar. Haskell, porque si bien tenía muchas funciones, no tenía tantas. Por ejemplo, si quiero ver el más caro, yo podría hacerlo más procedural y decir, bueno, obtengo la lista de precios, la lista de precios la separo en cabeza y cola para ver cuál es el máximo, pero Wollock y los lenguajes de objetos suelen tener ya mensajes más específicos. De hecho, con solo cambiar la P por la X, el mensaje max, le puedo decir el máximo con qué criterio y me dice el penny black. En precio, el máximo es ese de ahí. El mínimo también va a funcionar, cambiando dos caracteres en este caso. Tenemos lo más Baratowski de todas. Y podemos también pedirle que sume, cambiando 3 caracteres ahora. ¿Sí? Y eso ya directamente me da el total de haber sumado el millón de una, más los 15 pesos de otra, más los 8 pesos por el desgaste de la de Argentina. ¿Sí? Entonces, a esto me refería con que no vamos a meternos tanto en el orden superior y cómo dejar, sino conocer los mensajes. ¿Sí? Acá, conceptos nuevos hay poco. Estamos recorriendo los mensajes de colecciones. Recuerden que ninguno de estos tres todavía alteró la colección. Todos fueron de consulta. Y como estos hay muchos más. Hay también uno que foldea, ¿sí? Que lo vamos a usar poco. Estaba pensando que otro más interesante para contarles. Estos creo que son un poco los más utilizados. Hay uno para ordenar, ¿sí? Uno que devuelve una lista ordenada a partir de... Lo voy a mostrar. Yo puedo hacer sort. Se llama sorted el método. Lo interesante de este método es que tiene el bloque necesita dos parámetros. Dada la estampilla 1 y la estampilla 2, el criterio de orden, la precedencia en ese conjunto, es que el precio de la primera sea menor que el precio de la segunda. Con esa lógica resuelve el orden. Entonces esto me devuelve
estoy, que se llama sorted by. Ahí está. De menor precio a mayor precio. ¿Sí? Un ejemplo de un bloque distinto. ¿Sí? Un bloque de dos parámetros. Ahora bien, aún dentro de esta variedad que nos recuerda mucho a Haskell, nos lo puede recordar porque en Haskell no tenemos efecto. Recién les decía, la colección nunca se cambió. Pero lo bueno o lo distinto de objetos es que además de poder hacer esto, también podemos modificar la colección o modificar los objetos de la colección. Y para esto, si bien ya vimos cómo el agregar y el quitar o el clear modificaban, pero ahora de los métodos que tienen bloques como parámetros, hay uno que es re útil, que es para transformar todos los elementos de la colección. Y cuando digo transformar, de pronto usamos el transformar en Haskell para referirnos al map, porque devolvía el resultado de esa transformación, pero hablamos de transformación propiamente dicho, es un efecto. ¿Sí? Queremos que el objeto le pasen cosas, que Argentina 78 quede distinta de como estaba antes. Entonces tenemos un mensaje que se llama for each. Vamos a decirle a otra lista para cada elemento, o a todos, ¿sí? Para cada uno, que suceda esto. ¿Qué le vamos a decir a cada estampilla? Y acá tenemos de vuelta el tema del polimorfismo. Lo que le vayamos a decir, tienen que entenderlo todos. Entonces, por ejemplo, le pedimos que se desgaste. Y desgastar estaba en algunos objetos, pero no en todos. Entonces, el Penny Black no lo entiende. ¿Sí? Así que ahora sí, para que todos lo puedan entender, volvemos al código y hacemos el desgastar. Pongamos que las flores de Nicaragua deben tener método, pero no queremos que se desgaste, dejamos el método vacío, ¿no? Como hacíamos también, si mal no recuerdo, con otros objetos anteriormente. ¿Cómo se desgasta el Penny Black? Y supongamos que es estudiándolo. También, al desgastarlo se vuelve falso. ¿Sí? Es como si... Oh, sí, hacemos self-estudiar. No sé si tiene un sentido... Pero estudiar también lo falsifica, así que o podemos llamarlo... sería por ahí más correcto que al desgastarlo lo hacemos falso y estudiar lo desgasta. No sé, no importa. Estamos así. No me quiero poner en el tema del dominio tan exquisito. Las dos cosas lo hacen falso. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo que antes no funcionaba, si ejecutamos de vuelta todo el código, hacemos bueno, vamos a hacer todas las preguntas que hizo recién, el filter del map, y cuando llegó el desgastar, fíjense que anduvo, ¿y cómo quedó la estampilla? Acá el desgaste pasó a ser 40, ahora está falsificada, esta no le pasó nada, y cuando le preguntamos, ¿y ahora cuál es la más cara? O el precio total es 21. Miren cómo bajó la cotización de Ana. ¿Cuál es la más cara? Ahora es la flor de Nicaragua, la que no se desgastó. ¿Sí? Porque el Penny Black vimos que era falso y ahora vale cero. Entonces vamos a usar mucho este mensaje for each, porque eso nos permite que la colección cambie. Mejor dicho, en realidad la colección no cambia. Hace que le pase algo a todos los objetos, estrictamente. La colección no cambia porque ni agrega ni quita elementos, están los mismos. Pero a los objetos de la colección le pueden pasar cosas. O no necesariamente a los objetos de la colección, le puede pasar algo a otro objeto. Yo acá también podría decir, no lo voy a hacer completo, pero tranquilamente en el for each lo que podría hacer es decirle a Tito, que es el amigo de Ana, que compra, o compra no,
juega, es el hermanito menor de Ana, juega con cada estampilla. Entonces, de pronto, la colección sigue igual, no sé, él juega a quedar con las estampillas, si las desgasta o no, tal vez no le hace nada a las estampillas, sino a Tito. Tito se pone más contento porque juega con las estampillas, pero usamos a cada elemento para que algo suceda. Lo importante es que esto tiene efecto, ¿sí? Y que el for each, como también es un mensaje con efecto, no retorna nada. Da un error porque no está Tito, pero no responde ningún valor. Entonces, de esta forma podemos hacer cosas que antes en Haskell las hacíamos distinto, no las hacíamos. ¿Sí? O simulábamos que cambiaba el estado devolviendo con el map una nueva colección con los resultados, lo que sea. Pero bueno, estamos en objetos. Acá sí, importante identificar métodos con efecto de sin efecto. En los métodos sin efecto suele suceder que el parámetro tampoco tiene efecto, que tiene retorno. Y en el for each coincide nuevamente al revés, que el for each no tiene efecto y el bloque que le pasamos tiene que ser también un bloque que genere efecto. ¿Sí? Porque si retorna algo, el for each lo ignora. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si hago un for each con precio? No es que esto no funcione, pero no hace nada. Le pregunté y perdí la respuesta. ¿Sí? Pero bueno, es un error conceptual, un error de lógica, por más que el programa funcione. Entonces, bueno, esto es el manejo de colecciones. Para ir redondeando antes de hacer un recreo. Conceptualmente, recordamos algunas ideas, pero lo que hace falta es empezar a conocer los mensajes y sobre todo saber usarlos junto con los bloques. ¿Sí? El desafío está en ser preciso en expresar una idea, no en construir el algoritmo de cómo se resuelve. Describimos con precisión, con estos elementos sintácticos que vimos, qué queremos hacer. Y lo otro interesante, hacia lo cual abrimos la puerta, es que la discusión ahora va a ser el cómo se escribe. No hay mucho que discutir, mucho que analizar, se aprende, se practica, va la llave, va la flechita, no va la llave, va el puntito. Eso es la parte fácil de cómo se lo escribe. Conocer, como decía recién, empezar a conocer mensajes, bueno, con un poco de lectura, con un poco de la documentación, uno va ampliando su vocabulario, como en cualquier lenguaje, incluso no de programación, que con la práctica uno enriquece el elenco de palabras disponibles. Lo más interesante va a ser la discusión de diseño, de modelado, de programación propiamente dicha, de decir, ¿hace falta una colección? ¿Qué guarda una colección y qué no? Varias colecciones, y eso ya nos une al dominio, ¿sí? Es decir, Ana tiene una colección de estampillas, le agregamos otra colección con las repetidas, otra colección con las que quiere vender, no sé, la estampilla tiene una colección con sus dueños históricos porque fue pasando de mano en mano. Entonces, si tenemos a Ana que colecciona y a Tito que también empieza a coleccionar, cada colección va recordando por qué manos pasó, ¿sí? El desgaste, en lugar de hacer una cuenta, también ponemos una colección con cuánto se desgastó cada vez que se fue desgastando. Entonces, ¿cómo va la relación? Cada persona conoce las estampillas de las personas. Hay un tercer objeto que me dice que en lugar de que Ana recuerde la estampilla, hay el dueño de no sé qué, tiene una colección con, bueno, y así. En esa complicación de dónde, para qué, qué ponemos dentro, es la puerta que se abre para complejizar nuestros programas. ¿Sí? Así que hacia eso nos dirigimos, asumiendo que de a poquito el cómo usar las colecciones lo van a ir incorporando. El para qué, bueno, es repito, el más interesante. Bien.
Ahí dejé de compartir y vamos a